Bueno, no sé si vieron que una de las charlas más frecuentes de la campaña fue sobre los sectores que moviliza la candidatura de Milei. No necesariamente la base electoral, que es bastante más amplia, sino sobre todo los que difunden sus ideas en redes sociales, algunos en la universidad, lugar de trabajo, que en su mayoría son varones jóvenes. Ahí en esas conversaciones aparece la palabra incel, que suena bastante, pero a veces como que no se sabe mucho de qué se habla. La palabra incel aparece por primera vez en Canadá, surge en los años 90, y este dato me encanta porque creo que si los incel lo supieran se mueren. Lo acuñó una estudiante universitaria que estaba explorando su sexualidad en los años 90 y tenía un blog que era sobre su vida sexual, pero bueno, quedó asociado a estos personajes, sobre todo a principios de los años 2000. Viene de dos palabras en inglés, que es involuntary celibate, que es célibe involuntario. Los incels son varones jóvenes, blancos, heterosexuales, que creen que el sexo es un derecho básico inalienable de todos los hombres y consideran a las mujeres una especie de bien común cuyo fin es facilitarles, digamos, el sexo, ¿no? Este derecho básico. No lo estarían logrando. Y no, por eso son célibes involuntarios. Son profundamente antifeministas, básicamente porque consideran que ese movimiento es el que arruinó el estado natural de las cosas e instaló esta idea, ¿no?, radical de que las mujeres somos sujetos y no objetos sexuales para ser consumidos, para que el varón realice su deseo, que esa es la idea bastante básica que ellos manejan. El incel obviamente no es el único discurso cosificador de las mujeres. De hecho, vivimos en sociedades que cosifican todo el tiempo a las mujeres, son sociedades patriarcales, aunque en las últimas décadas la movilización feminista ya ha desnaturalizado prejuicios e instalado muchos debates. Es un problema que sigue dando vueltas. De hecho, varios estados incluyen en sus discursos aspectos de discursos feministas, obviamente los que son funcionales a sus agendas, ¿no? Como parte de las políticas que tuvieron en general muchas democracias capitalistas de integrar y de pasivizar movimientos. No pasa solo con el feminismo, pasa también con el movimiento contra el racismo, el movimiento LGBT. Y esa adhesión, podríamos decir, utilitaria de algunas versiones del feminismo es algo que, si son oyentes del Círculo Rojo, ya lo escucharon mencionar muchas veces, es algo que la filósofa estadounidense Nancy Fraser llamó el neoliberalismo progresista. El neoliberalismo progresista genera muchas reacciones, genera críticas en el propio movimiento feminista, en la izquierda, en otros movimientos sociales, pero también genera reacciones por derecha. Y en ese contexto surgen los incel. Concretamente, ellos salen de una idea de un tipo que se llamaba Elliot Rodger, que en 2014, él tenía 22 años, un pibe muy joven, llevó adelante un tiroteo masivo de esos que lamentablemente en Estados Unidos son bastante comunes, que se llamó la masacre de Bella Vista en California, en Estados Unidos. Ahí asesinó a 6 personas, hirió a 14 y él se suicidó. Previamente había posteado un texto en el que explicaba las cosas que lo llevaron al odio, a la violencia contra las mujeres, y expresaba un montón de ideas reaccionarias, no solamente las que tienen que ver con el antifeminismo, digamos. Hay dos ideas centrales en ese texto que más tarde se conoció como manifiesto, está disponible en Google para cualquier persona que lo quiera leer. Uno es que las mujeres son las culpables de la violencia que ellos se ven obligados a ejercer, o sea que es un postulado como misógino, digamos, de odiar a las mujeres que son el problema por su género, y el segundo es que no es posible una utopía incel, es decir, que expresan sus ideas en forma negativa, algo así como que, o sea, no tienen ninguna propuesta, no están pensando en construir una sociedad diferente, sino que simplemente se expresan negativamente sobre la que existe en este momento. Esto obviamente no quiere decir que no hagan política, que no participen en política. De hecho, son uno de los sectores más activos políticamente en los últimos años. Lo hacen en movimientos de derecha y partidos como La Libertad Avanza, que en Argentina participaron de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, fueron súper importantes hasta el final de su mandato. O, por ejemplo, participan de partidos de la ultraderecha europea, como Vox en España, por decir solamente un ejemplo. Si ven algunos, si conocen sus videos, leyeron algún posteo en redes sociales, reivindican sobre todo una vuelta a la familia tradicional y al rol del varón proveedor, y
quieren rescatar la idea de una mujer bajo su dominación y también bajo su protección. Una especie de orden natural que hoy ya no existe, ¿no? Natural, obviamente, entre comillas. Sí, de 1500, 1600. Más o menos. Pero las nuevas derechas explotan muy bien esa percepción y sobre todo apelan a la nostalgia de una época donde supuestamente reinaba lo natural y lo ordenado, que es esta idea que también vemos, antes hablábamos del debate presidencial, esto por ejemplo, Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta, se refiere mucho a eso, ¿no? De por ejemplo, estamos a favor de la ESI, la educación sexual integral, siempre y cuando se base en la biología, ¿no? En lo que es natural. Los incel creen que la desigualdad de género y la opresión son inventos de lo que ellos llaman la ideología de género y que los varones en realidad son el sector de la sociedad que más sufre porque hacen los trabajos más pesados, porque sufren más violencia. Ellos suelen citar que hay mayor tasa de homicidios. Nunca hablan de quienes perpetran los homicidios, que también son mayoritariamente hombres, y sufren, sobre todo, subrayan ellos mucho, sufren las acusaciones falsas de violaciones, agresiones sexuales y otros ataques del feminismo. Así como existe en las sociedades en las que vivimos, por ejemplo, el mandato, el programa pasado hablamos del mandato de ser linda, el mandato de la belleza. Bueno, sobre los varones también hay otros mandatos. Hay uno que es el mandato de proveer a tu familia, ¿no? El de mandato de que vos tenés que conseguir la plata para mantenerla, algo que hoy representa una presión muy grande sobre todo para varones heterosexuales jóvenes, por esto, ¿no? De que todo el mundo espera que vos con tu ingreso tenés que sostener a toda tu familia. Obviamente nada de esto le da la razón a los incel, lo que ellos dicen es súper reaccionario. Ni las mujeres, ni las personas LGBT, ni el feminismo son culpables de nada de lo que les está pasando, pero me parece interesante pensar en qué alimenta esos discursos reaccionarios, sobre todo para disputar alguna de esas ideas. Tampoco quiere decir que todos los votantes de Milei sean incels, no, pero partidos como La Libertad Avanza justamente apelan a un discurso atractivo, sobre todo estos sectores varones jóvenes que no ven ninguna perspectiva ni en el statu quo y tampoco se sientan representados por los movimientos que cuestionan el statu quo, como por ejemplo puede ser el feminismo u otros que se desarrollaron o se están desarrollando en estos años. Encuentran en candidatos como Milei algo reconfortante y seguro, y sobre todo alguien que les diga que tienen razón, que a ellos les va mal por culpa de otras personas, por culpa del feminismo, por culpa de políticas públicas, que además a lo sumo lo que hacen es funcionar como una especie de paliativo muy pequeño de desigualdades que son súper reales. Y también son muy receptivos a la idea de que las crisis son culpa de que los estados le dedican algunas décimas de sus presupuestos a programas sociales o estas políticas, digamos, de igualdad, mientras el 99% de sus políticas justamente son para beneficiar a una minoría. Los incel están en boca de todo el mundo, se los conoce bastante poco, pero siempre es interesante discutir las ideas que están a su alrededor.